Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Hoy vamos a hablar, sí, de Mr. Carmelo Anthony, que bueno, después de 19 temporadas ha decidido ya retirarse y hay que decir que ha tenido una carrera de altibajos, pero sobre todo en los últimos años ya era un querer y no poder, ya no encontraba su sitio en la liga y ya definitivamente ha dicho, bueno, me retiro ya, 19 temporadas. Y aquí estamos, para contaros toda su trayectoria en American Screen Sports. Fernando, vas de gala hoy vas de gala. Muy voy de gala, un homenaje aquí a Carmelo Anthony y sus New York Knicks, aunque como bien comentarán mis compañeros, no fue la única franquicia donde jugó. No fue la única, no. Héctor Denver, que está ahora de moda, pues fue la donde más jugó también. Pero bueno, de Anthony. Un gusto para todos saludarlos. Sí, totalmente nos toca hablar de este Carmelo Anthony. Estuvo en varias franquicias, leyenda, no leyenda, jugador, qué clase de jugador es. Lo analizaremos con mis compañeros. David, ahora hay que hablar de las leyendas también, ¿no? Este jugador que tuvo sus cosas positivas y negativas. Pero lo que hay que decir es que la clase la tenía. Como todo gran jugador, tiene sus luces y sombras y este muchísimo más. Para muchos, pues estará recordado por su excelente talento, su calidad. Para mí, un fino estilista es la palabra, cómo lo definiría, cómo lo recordaré dentro de muchísimos años y cómo creo que debe ser recordado. Para otros, pues bueno, le faltó la confirmación de ganar cosas, de llegar lejos en esta NBA tan complicada. Pero bueno, yo me quedo en este punto de lo positivo, de lo que nos ha hecho disfrutar, de su talento. Y bueno, al final es con esas camisetas que lleváis, no solo jugó en Nueva York, sino que es un neoyorquino de pro, nacido en Brooklyn, el barrio de Brooklyn, en 1984, ese 29 de mayo. Y se nos va un jugador que ahora hablaremos un poco, que en la NBA nos fascinó, pero a los que les gusta el básquet FIBA, algunos dijeron que igual es el mejor jugador FIBA de la historia. Ahí lo dejo y ahora comentarás, Iván, seguro. Sí, hombre, al final con Estados Unidos fue el jugador que más Olimpiadas ha ganado, Juegos Olímpicos, 3 concretamente. Correcto. Fernando, vamos a dar el pistoletazo de salida con Carmelo Anthony, con su trayectoria. Así que, ¿cuáles fueron sus inicios? Pues sus inicios fueron en dos high school en Maryland y en Virginia, pero lo más importante es cuando llegó a la Universidad de Siracusa, que, para aquellos que no lo saben, es la universidad también de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y de Jim Brown, haciendo un guiño al otro deporte del canal, que falleció lamentablemente la semana pasada, el running back de los Cleveland Browns. Y entonces, uno de los primeros hitos de Carmelo Anthony es que ha sido solo uno de los 5 jugadores de la historia del baloncesto universitario que ha ganado el premio a mejor jugador destacado en su año freshman. O sea, no solo fue campeón nacional en su año freshman, sino que fue el mejor jugador del torneo, del ya conocido March Madness. Así que hizo un año fantástico, con 22 puntos de media en la Universidad de Siracusa, y de ahí dio el salto a los Denver Nuggets, donde mis compañeros van a continuar su trayectoria NBA. Quería añadir, Iván, sí, dale. Fue el número 3 del draft en esa selección, que es lo más importante decir aquí. Y una cosa que quería comentar, ¿Qué draft para fue mí ese, muy David? importante... LeBron James el número 1. Sí, claro. Lo que quería comentar y sobre todo lo más llamativo de este draft es que para muchos y al principio de su carrera, el jugador que más gustaba y con mayor potencial incluso que se hablaba para algunos, no para todos, porque el elegido era el elegido y su height en el high school de LeBron, pero era el jugador a marcar, ¿no? Como que gustaba muchísimo más por todo lo que he comentado antes, su talento, su calidad, su forma de jugar. Mucha gente pensaba y creía que podría alcanzar cuotas muchísimo más altas, o si no las alcanzaba, por lo menos cuotas muy altas, pero con una diferencia en el que me gusta más, porque en este momento que grabamos este especial hay un debate con nuestro número 30 que tienes ahí detrás, con Curry y LeBron, dos leyendas vivas de la NBA, y para muchos, por ejemplo, igual dicen, no, LeBron puede ser el mejor jugador que Curry, pero me divierto más con Curry. Para otros no, Curry es mejor incluso y se divierten más. Pero estos debates son muy importantes y hay que tener en cuenta en aquel 2003, con aquella NBA,
con un baloncesto que era diferente al actual, pues ver un jugador de este talento y de esta calidad generaba muchísimas expectativas y muchísima ilusión. Y totalmente. Eso sí, un dato para comentar lo de David, debe ser que el único que no veía ese talento eran los Bad Boys, los Detroit Pistons, porque eso de coger en el número 2 a Marko Milicic, gran decisión. La verdad Totalmente. es que No encajaba con esa rudeza y en aquella época de esos Detroit, que no son los Bad Boys de los años 80, pero en una segunda parte de los Bad Boys, recordemos en aquella primera parte de la no década del encajaba muy 2000, bien el bono de Melo. No encajaba muy bien en ese equipo, la no verdad. encajaba muy bien en aquel equipo, que no le fue mal, todo hay que decirlo. No, no. Jugar con Larry Brown no iba a oler la bola, no iba a jugar ni un minuto. Sobre todo, y unas cosas que nos dirá David más tarde, por su dedicación a la defensa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar con Denver Nuggets, David. Un poquito, danos un repaso rápido de lo que fue su carrera con Denver Nuggets, equipo que tuvo también éxitos y sobre todo fue la estrella durante muchos años de esa franquicia. La verdad es que Denver pues, es un mercado pequeño. Has comentado que en la actualidad, en el momento que grabamos este especial, Denver está muy de moda. Pero en aquella época siempre era una franquicia, bueno, es un mercado pequeño en el que no se presta muchísima atención. Está ahí en Colorado. Y es un equipo que siempre ha buscado pues, el espectáculo baloncestístico. Recordemos que en los años 80 era una de las franquicias que más puntos metía, y aunque no conseguía nunca nada. Entonces yo creo que encajaba muy bien en esta filosofía de aquellos equipos. Recordemos que fue entrenado por un entrenador, bueno, pues que digamos histórico dentro de la NBA, como George Karl, por ejemplo. Y hay que hablar que por el equipo pasaron muchos jugadores, como por ejemplo un base muy bueno que se llamaba Andre Miller. Por ejemplo, tuvo de compañeros a un loco que luego ganó el anillo, como J.R. Smith, o tuvo otros tipos de jugadores ya intentando rodearlo de talento para buscar llegar lejos, pero no lo consiguió. No lo consiguió y ahí empezaron a caer ese hype que había con Carmelo, en el sentido de que todos estábamos de acuerdo que estábamos ante uno de los mejores jugadores de la NBA, con un talento descomunal, pero que no conseguía llevar a los equipos a unas cuotas muy altas, en este caso estos Denver Nuggets. Sabemos que era un mercado pequeño, pero lo intentaban rodear con talento, sobre todo también en los últimos años también con la llegada de otro grandísimo jugador como era Iverson, ya en sus horas bajas, intentando juntar esos equipos para intentar competir y intentar, pues bueno, dar ese salto y poder llegar a unas finales de la NBA. Pero su máximo logro con Denver fue conseguir simplemente llegar a unas finales de conferencia en el que no pudieron con Los Ángeles Lakers, aquellos Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant, sobre todo. Una época, pues eso, que con luces y sombras, con espectáculo, pero con ciertas críticas por eso, por no llevar al equipo a cuotas más altas. Lo que acabas de comentar un poco, un jugador en el que se les comenzó a hablar de él como que le faltaba defensa, le faltaba compromiso, le faltaba algo de trabajo para dar ese salto, ser ese líder que que su talento acumulaba para poder dar respecto a otras estrellas que luego lo han demostrado y poder ganar anillos o por lo menos competir en finales. Y eso al final pues fue el handicap para que al final la cosa se pusiese fea en Denver y se hablase ya directamente de que él quería salir y que la franquicia quería tomar otro rumbo. ¿Y cuál era ese rumbo? Pues bueno, cuál era ese rumbo era volver a casa. Volver a casa. Volver a Nueva York, a Brooklyn, en este caso no a Brooklyn, pero sí a Manhattan, enfrente, y intentar, Iván, pues que los Knicks fuesen algo importante y él ser algo importante dentro de esa franquicia también gafada, ¿no? Entonces ahí lo dejo un poquito, ese resumen un poquito en Denver entre claroscuros y bueno, y espectáculo. Yo quería comentar de Denver que Denver antes de llegar a él no había manera de que se metiesen en playoffs. Llegó él y desde el primer año que estuvo jugaron playoffs todos los años, pero siempre perdían en primera ronda. Hasta esa eliminatoria que has comentado tú, que jugaron las finales de conferencia, pero siempre en primera ronda, los 5 primeros años en primera ronda. Melo siempre promediaba más de 20 puntos, más de 25, me atrevería a decir. Un año fue el máximo anotador de la NBA, incluso. El Y 2013. sí, eso ya fue con los Knicks, pero la verdad es que estuvo ahí y luego tuvo una pelea con Josh Karl, bueno, un rifirrafe, de que Josh Karl lo quiso cambiar en un partido y él no quiso salir, no se quiso quitar del campo. Es algo increíble, la verdad. Y eso ya pues le llevó a que pidiera su traspaso, lo que has comentado David, y lo llevó. Terminaba el contrato el verano de ese año
Pero en febrero los Knicks, en vez de esperar 3 meses, decidieron pues ir a por él, dando jugadores, dando picks, dando un poquito de todo, quitándose jugadores de franquicia en vez de esperar 3 meses para cogerlo libre, porque se iba a ir de todas maneras. Carmelo ya no quería estar en Denver. Llegó a los Knicks, ¿y qué pasó en Nueva York? Pues que llegó el gran fichaje. Un equipo que, bueno, no estaba muy, muy allá, pero llegó la estrella y formaron un buen equipo alrededor suyo, hay que decirlo. Los primeros años de los Knicks fueron buenos, llegaron, tampoco se conseguía pasar la primera ronda, era muy complicado. Lo máximo que consiguió fue llegar a las semifinales contra Indiana Pacers, y esos Indiana Pacers de Paul George, de Roy Hibbert, un poquito que les amargaron la existencia, pero era una estrella en Nueva York y los focos le encantaban. 62 puntos en el Madison, histórico. Un partido también de 50 puntos. Ese partido, Fernando, que igual te acuerdas, aunque contra Chicago, que forzó la prórroga, luego con un triple. Luego en la prórroga también lo ganó con un triple. 33 puntos en un tercer cuarto contra Charlotte. 33 puntos. Creo que era contra Charlotte, contra Minnesota. Cerca del récord. Sí, cerca del récord de Klay Thompson. Consiguió 33 puntos en un partido. Entonces, la verdad es que fue increíble lo de Melo en Nueva York. Los focos, mucho, pero no llegó a hacer nada. Y los últimos años fueron un total infierno. Desde la gerencia y todo, no lo ponían nada fácil a Nueva York. Y de hecho, con él, pese a que estuvo lesionado, se lesionó mucho, tuvo 2 o 3 lesiones, consiguieron el peor récord de la historia de los Knicks. 17 victorias un año. El peor récord de la historia. No fue culpa de Carmelo, solo fue culpa de la gerencia. Sabemos que eso estaba... Ahora no, ahora han cambiado, ahora parece que van las cosas mejor. Pero en ese momento ser aficionado de los Knicks era una cosa muy, muy dura. Y Carmelo Anthony estaba ahí. Entonces ya se empezó a hablar de que si Carmelo era una estrella, si Carmelo podía liderar a este equipo de Nueva York, a un equipo con todos los focos, que sí, que números iba a hacer, pero que no lo iban a llevar muy lejos. Y al final, pues lo que decidieron es que no. Que incluso Phil Jackson, cuando estaba ahí, le criticó también. Dijo, bueno, si no es capaz de liderar, si no es capaz de llevar a este equipo a cotas altas, pues la verdad es que no sabemos qué podemos hacer. Al final, Carmelo Anthony, pues dijo, me voy. Y se fue. Es que ya no le quedaba otra. Y bueno, pues se marchó de Nueva York y cogió sus maletas y se fue hasta Oklahoma. Sí. Sí. Oklahoma. Hasta Oklahoma, sí. Hasta Oklahoma se fue. Se me había pasado. De hecho, luego se fue a Portland y todo. Se fue hasta Oklahoma. Se juntó con Paul George y Russell Westbrook. Así que eso es una época de Nueva York. Pero antes de volver con esa época final, Héctor, después de haber contado esta faceta de los Knicks, yo, a mí, como aficionado de los Knicks, es un jugador que me ha encantado, me gusta porque mucho talento y todo, pero no podía liderar esta franquicia a cotas altas. Y eso que tenía un buen equipo en defensa y en ataque. Pero Carmelo Anthony pasará la historia de todas formas en Nueva York. Consiguió además, luego nos contarás, David, los puntos que tiene. Pero Héctor, hemos hablado antes de sus logros internacionales, sus logros con el equipo de Estados Unidos, sus logros olímpicos. ¿Qué hizo el bueno de Carmelo Anthony con Estados Unidos? A ver. Totalmente, bueno, aquí como lo mencionaba tanto Fernando como David, con claros oscuros de este Carmelo, la verdad que le faltó ganar, siento yo, aunando un poquito al tema de por equipos, le faltó ganar a nivel equipo, a nivel NBA, pero a nivel Team USA, la verdad, pues es alguien notable, está en los libros de récord, al haber participado desde Atenas 2004 hasta Río 2016, 4 veces medallista, 3 de ellas oro. Entonces, está su nombre, está en los libros de historia de Team USA a nivel olímpico. Recordar, por ejemplo, ese equipo del 2008, si mal no recuerdo, que estaba LeBron James, Kobe Bryant, Jason Kidd, ¿no? Entonces, ahí siento yo que Carmelo logró esa plusvalía o ese ganar títulos a nivel equipo Team USA por el englobe que era, por el equipo que se formó. Él como tal, sí logró hacer 609 puntos con Team USA, pero por ejemplo, él, siento yo, no es que no sea un líder nato, sino le faltaba en los equipos que estuvo, a lo mejor como ese empuje que tenía cuando llegaba a la selección de Estados Unidos, con otras figuras. Un complemento. Se crece totalmente, un complemento y se crecía. Entonces, él estando con los demás jugadores, se crecía de manera que lucía mucho
y hacía notar a lo mejor que tú dijeras, bueno, me lo llevó a mi equipo y puede ser el líder. No fue así a nivel colectivo, a nivel equipo, perdón, pero a nivel selección lo demostró. Siento yo que fue por ese englobe, por ese colectivo que se fue formando, y la verdad, a nivel equipo, selección de Estados Unidos, destacó, fue uno de los jugadores base claves en esos esquemas. Entonces, por eso creo yo que es un claroscuro en su historia, porque lo que no pudo hacer en los equipos como tal, que él tenía a lo mejor, no sé si le daban la responsabilidad o él sentía que tenía esa responsabilidad, pero estando con la selección, como que no sé si se relajaba, sentía que había a lo mejor otras figuras con un poco más de peso, que lo hacía él destacar y lucirse a lo mejor sin tanta presión, pero lo hacía destacar de una manera que lo volteábamos a ver todos, ¿no? Necesitaban un tirador, Estados Unidos siempre, y Carmelo Anthony les daba eso. Muchos puntos desde fuera y no le exigían defensa. Decían, bueno, el resto defendemos y nos da de sobra. Así que Yo, por ejemplo, siempre he comentado esto al principio sobre el mejor jugador FIBA, igual de la historia. A mí no me gusta hacer esta diferencia o esta distinción que se hace muchísimo entre el básquet americano o de Estados Unidos y el FIBA, porque para mí el baloncesto es baloncesto, se juegue donde se juegue, y es un poco algo creado, es un constructo, en mi opinión, creado a partir de una serie de razones que aquí no las vamos a explicar. Pero sí que, por ejemplo, creo que por su talento, por su calidad, es lo que acabas de comentar, Héctor, él se permitía el lujo de, de sacar todo lo mejor de él en las posiciones, sobre todo de la pívot, de alero, para apoyarse en ese juego incluso más reposado que a veces tiene la selección, no tan rápido, y en el que sabía que si fallaba no pasaba nada. Y en lo que has comentado tú, no necesitaba ser un líder, y él, él se sentía cómodo rodeado de grandes jugadores para él sacar todo su talento. Hay que decir que él sí que formó parte del gran fracaso de 2004, todo hay que decirlo que fue un fracaso, era muy joven, por supuesto, pero fue un absoluto fracaso aquel equipo que quedó en bronce en Atenas, aquel equipo que se rumorea que estaba todo el día de fiesta, por cierto, menos Tim Duncan, pero el resto aquel está... equipo de David, que Carmelo tuvo su polémica porque no jugaba el de titular, Juan Richard Jefferson y Sean Marion. Sí. O sea, que son los titulares, ahí estuvo la polémica también. Sí, bueno, polémica uno era muy joven, en aquella época estamos hablando que tenía, pues, que estamos hablando que tenía solo 20 años, 19, Segundo año, 20 años. segunda temporada, no, primera temporada en la NBA. O sea, Yo creo que la había jugado primera, sí. sí, 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 había jugado 2003-2004. 2003-2004, pues eso. Era un rookie totalmente, por mucho talento que se le veía, por maneras de estrella que se le veía. Pues eso fue el único pero, y por eso creo que esa exigencia pues la tenía de diferente manera y por eso destacaba de una manera sobremanera jugando con la selección americana, y por eso ese San Benito un poco de que puede ser el mejor jugador FIBA. Actualmente también se habla muchísimo, lo que pasa que es otro nivel. Yo creo que Kevin Durant, que también en la selección americana pues hace cosas bárbaras, ¿no? Es lo más parecido en comparación un poco en lo que estamos viendo. Pero lo que pasa es que Durant lo ha confirmado también en títulos individuales en la NBA. Es la diferencia, un poco que es lo que se le pedía un poco a Carmelo Anthony con este sentido. Pero bueno, al final, Carmelo Anthony, hay que decirlo, ha sido elegido entre los 75 mejores jugadores de la historia en estas listas tan polémicas, pero ahí está, elegido en ese podium significativo que significa estar en esa lista tan importante, y ha acabado como noveno máximo anotador de la historia de la NBA en estos momentos, con más de 28.000 puntos, tiene también más de 7.000 rebotes, más de 3.000 asistencias. O sea, es un jugador que por su durabilidad y por su talento, sin duda alguna, está en la élite absoluta, pero todos nos quedamos con esa imagen de calidad, de talento, de fino estilista, de jugador no tan atlético, hay que decirlo, un poquito, vamos a llamarle, poquito, no mucho, fondoncito, fondón, pero muy elegante y de una presencia brutal, 2-0-2, y sobre todo eso, que todos nos quedamos con la duda, ¿qué hubiera pasado si este chico pues, hubiese sido igual más constante, si este chico hubiese sido más trabajador, y si este chico hubiese sido ese líder, que en Nueva York no lo fue, en Denver lo intentó y tuvo problemas, y en el resto de equipos ya, ahora comentaremos el final de la carrera un poco, fue ya pasando de equipo a equipo, haciéndolo bien, hay que decirlo, Sí. como jugador de rol, cosa que sorprendió muchísimo para un jugador como estos, que lo ha sido todo y que tiene ese estatus de estrella, porque hay que recordar que también ha sido 10 veces All-Star, que ahí queda también en su currículum. Pero ese periplo entre Oklahoma, en Portland y al final también en Lakers, pues bueno, ahora nos contará un poquito, no sé si creo que Fernando nos va a hablar un poquito de ellos o Iván, He y sin traído, duda.
Sí, Los datos, Fernando. los datos más allá de lo habitual. Los Suéltanos datos Vale, que perfecto. reflejan las cositas raras. cositas raras que reflejan perfectamente porque era un fino estilista, como bien dice David. Perfecto, perfecto. Pues ahora nos contáis un poco, contadme. Dale, dale, Fernando, dale directamente. Pues más allá de los 62 puntos que hablaba antes Iván, que es la máxima anotación en el Madison Square Garden, una exhibición anotadora con el Team USA con 10 triples, es verdad que fue contra Nigeria, pero no deja de ser 10 triples en un récord en 20 y pocos minutos. Sí. Os he traído 5 datos que creo que reflejan el tipo de jugador que era Carmelo. O sea, para que os hagáis una idea, el primer dato, es el único jugador junto al Almirante, junto a David Robinson, el liderar en su equipo puntos por partidos en la temporada rookie en playoffs, lo cual ya te dice con qué carácter entraba en la NBA, de tirador puro y duro, de no jugador de equipo, pero jugador individualista y de una calidad tremenda. Luego teníamos que la temporada rookie, junto a LeBron James, ganó todos los rookies del mes de los 6 meses del año, ganó todos los de la conferencia este, igual que LeBron James. No se llevó el rookie del año porque se llevó LeBron James, pero ya pues apuntaba maneras, pues se llevó todos los premios. Y ya os digo que eso no es muy habitual. Solo David Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Chris Paul, Kevin Durant, Blake Griffin, Damian Lillard y Karl Anthony Towns. Son los únicos de la historia que han hecho eso durante su año rookie. Luego tenemos en el único jugador en la historia en anotar 50 puntos fuera de la pintura, con lo cual lo del fino estilista ahí es perfecto, porque es todo tirar. Y 40 puntos y 0 pérdidas. O sea, nadie ha metido 40 puntos sin haber metido una sola pérdida. Y ya por rematar lo de los 40 y 50 puntos, cuando metió 60, y lo que estáis hablando, que no ha sido un jugador de equipo, que siempre ha sido un jugador muy individualista, en ese partido, ¿sabéis cuántas asistencias dio? Ninguna. Ah, ninguna. Ninguna. Y nada, y para finalizar... De 62, ninguna. Sí, ninguna. Ninguna. Y para finalizar esta sección, hablabais de que es el noveno anotador de la historia y eso es gracias a que ha anotado mucho en los diferentes equipos que ha jugado. Pues bien, es el único jugador junto a Kareem Abdul-Jabbar y Elgin Hayes en anotar más de 10.000 puntos en 2 franquicias distintas, en Denver y en los New York Knicks. Con lo cual, esto viene a decir, pues, por lo que ya estamos comentando, que a nivel individual, pues, uno de los mejores de la historia, como a nivel estadístico y de tirador. No a los Nunca, de mi amigo sí. Curry, pero... Nunca el talento fue tan desaprovechado, en mi opinión, en este caso. Yo Porque quiero añadir un datito más de esas. Antes has comentado de que ya adoptó su papel de rol que no quería adoptar en Houston estuvo y adoptó su papel de rol. Y un dato curioso es que después de más de 1.000 partidos como titular, salió desde el banquillo. Después de 1.054 partidos como titular consecutivos, jugó desde el banquillo. ¿Y qué pasó? Que en noviembre le dijeron, bueno, no te queremos, adiós, y se fue en Houston pasó, no sé si fue algo, dijo, bueno, adopto mi papel de rol 2 meses y luego se fue a Portland, cerramos ahí, se fue a Portland, y bueno, no lo hizo mal, tampoco en Portland, terminó en Lakers. Su amigo LeBron. Haciendo amigos, y se pensaba que este año igual, decía, bueno, igual no voy también hoy otra vez ahí con Lakers, pero no, al final nada, no pasó nada. Pero sí, terminó ahí en Lakers haciendo algún partidito bueno, sí que tuvo alguna de 20 y tantos puntos, o sea, que yo recuerde. Pero vamos a cerrar, obviamente, David, te voy a dejar que cierres, porque hemos hablado muchas bondades de Carmelo, que también hemos dicho que tampoco tenía cosas negativas, pero que digas y que te centres ya también en por qué será catalogado como un perdedor, un loser, en vez de como un ganador que podía haber sido. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no triunfó Carmelo Anthony en todos los ámbitos de la NBA? Yo me gustaría hacer más que nada, como ya le he comentado durante todo el programa, todas estas opciones y el por qué, ya ha sido explicado. Simplemente he comentado eso, que nunca el talento estuvo más desperdiciado, en mi opinión, respecto a este jugador, respecto a poder transformarlo, convertirlo en ganar cosas, porque al final el deporte es ganar todas cosas. Pero para dejar un buen sabor de boca, me gustaría dar mi opinión y que cada uno diese en 2 o 3 frases cómo definiría esto, cuando este programa lo vean hoy o dentro de un tiempo, pues que recuerden a Carmelo Anthony. Yo lo recordaría eso, como el talento y la elegancia llevada a la máxima expresión. Si tuviésemos que hacer una lista entre los
5 o 10 mejores estilistas que ha visto la NBA. Carmelo Anthony, sin duda alguna, está entre ellos. Y es un ejemplo en ese sentido para que los chavales aprendan cómo se tira, cómo es capaz de moverse, cómo mueve el cuerpo de una manera eficiente y cómo poder llevarlo a una máxima expresión en este deporte. Los problemas que tiene, pues que no se fijen. No defendía, era un jugador algo individualista o muy individualista para sus características y, sobre todo, no ser un líder. Un líder es muy importante en cualquier equipo para ser referencia y que te respeten. Y es un jugador que en los momentos importantes hace que ganes o pierdas. Así que yo haría este pequeño resumen de lo que es Carmelo. No sé cómo lo podría resumir vosotros Vale, también pues brevemente. un par de cositas cada uno de cómo visteis a Carmelo y ya cerramos con eso. Héctor o Fernando. Yo diría muy rápido, diría que es el jugador que más ha levantado al público en menos tiempo, con actuaciones de tiros muy rápidos, volvía loco al público. Así es. Héctor. Como lo mencionaban, un jugador muy fino y de carácter fuerte, pero que en el fondo te daba esa estocada final que cualquier equipo necesita. Yo lo recuerdo, sobre todo me va a quedar con su época en New York Knicks, sin lugar a dudas. Como ha dicho Fernando, cómo levantaba al público. Y eso que tuvimos también la Insanity en su momento, y coincidió con él. Pero Carmelo Anthony era Carmelo Anthony, y cómo levantaba al público en ese partido que he comentado contra Chicago, con esos 62 puntos en el Madison, el talento, y sobre todo, cómo es que era súper bonito verlo. Como todos los que hemos jugado a baloncesto, pues hemos dicho, hay que imitar a Carmelo, hay que intentar tirar como él, porque era el perfecto, el lanzamiento perfecto. Así que con eso terminamos. Carmelo Anthony se retira, se va un jugador histórico de la NBA. Héctor, David, Fernando, muchas gracias y volveremos a hablar de NBA y también de jugadores históricos que se van retirando. Muchas gracias a todos y nos vamos viendo, ¿vale? Un gusto, como siempre. Y Chao. Carmelo, nos vamos viendo. Chao, chao. Anthony's going to try and get one more shot off the half court of the ball.